Bien, continuamos con nuestras definiciones. La siguiente es algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Dice, un algoritmo es una secuencia de pasos que transforman un valor o conjunto de valores conocidos como entradas en un valor o conjunto de valores conocidos como salidas, de tal modo que éstas satisfagan un conjunto de relaciones previamente especificadas. Lo que estamos viendo aquí es una definición ya mucho más formal de lo que estábamos hablando acerca de resolver problemas. ¿Cómo vamos a caracterizar a nuestros problemas? ¿Cómo los vamos a describir? Bueno, pues precisamente mediante este conjunto de relaciones que especifican lo que queremos que se cumpla, lo que queremos que suceda. ¿Qué variabilidad va a haber entre una instancia de un problema y otro? Pues son precisamente estas entradas y las salidas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo que me gusta mucho cuando empezamos a trabajar con algoritmos. Todos han estado aquí familiarizados con la famosa fórmula del chicharronero. Entonces vamos a ver cómo aplica la idea de algoritmo a la fórmula del chicharronero. Observemos aquí primero este diagrama de abajo. Es sumamente esquemático y bastante ilustrativo. Tenemos aquí esta cajita que vamos a ver que le podemos poner múltiples identidades. Su primera identidad sería: este es nuestro problema, con todas sus especificaciones, la manera de resolverlo. Bueno, en la definición de algoritmo, adentro de esta cajita azul, lo que tenemos es precisamente el término algoritmo. ¿Qué pasos va a tener? Pues depende precisamente de las relaciones que queremos satisfacer. Esta cajita se alimenta con nuestras entradas y nos va a ofrecer como resultado unas salidas. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que solemos hacer con la fórmula del chicharronero. Bien, ¿en qué consiste el problema con el que resolvemos la fórmula del chicharronero? Bueno, cuando estamos en secundaria nos dicen que tenemos unos entes llamados ecuaciones de segundo grado, ¿no? Por ejemplo, 2x cuadrada más 3x menos 1 igual a 0. Y lo que nos dicen es: desconocemos el valor de x tal que nos permita hacer que cuando yo lo multiplique por sí mismo, lo multiplique por 2, luego lo multiplique por 3, sume eso, le reste 1, el resultado de toda esta operación sea 0. Entonces queremos encontrar una x tal que esta igualdad sea cierta. Entonces ese es nuestro problema. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues de hecho hasta nos enseñan varias formas de resolverlo, que podemos factorizar, que podemos crear una grafiquita, podemos tratar de averiguar, se supone que nos van a quedar unas curvitas así, y podemos tratar de averiguar si existen estos puntos, o a lo mejor hasta nos dicen, no, pues puede suceder que la curva esté acá arriba y entonces no existe una x tal que esto se vaya a cumplir. Y tenemos varias variantes, ¿no? Sin embargo, en todos los casos nos dicen que hay una fórmula que no falla. Hay una manera de resolver este problema tal que si la seguimos paso por paso, entonces tenemos garantizado que vamos a encontrar la solución. Bueno, lo que sucede es que nos están enseñando precisamente un algoritmo. ¿En qué consiste ese algoritmo? Nos dice, bueno, existe una fórmula llamada x igual a menos b más menos la raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4ac sobre 2a. Bueno, esto que tenemos aquí es un algoritmo. ¿Qué características tiene? Para empezar, es general. Observen que esta fórmula no solamente me sirve para resolver este problema, sino que en general puedo resolver cualquiera independientemente de los valores que se encuentren aquí, que son los famosos coeficientes. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? Dice, tome usted aquí la A, este se va a llamar B y este se va a llamar C. Entonces, sustituimos estos datos que tenemos aquí adentro de esta fórmula. Bueno, pues precisamente aquí va a venir un elemento muy interesante, porque entonces estos tres elementos es lo que nosotros vamos a identificar como nuestros datos. ¿En qué consiste el algoritmo? Pues en sustituir esto en la parte de acá y ahora sí decir, bueno, mi respuesta es menos 2 más menos raíz cuadrada de... perdón, puse la A. Entonces se llama no saber implementar un algoritmo o equivocarse al hacerlo. Más menos raíz cuadrada de
3 al cuadrado menos 4 por 2 por C sobre 2A, 2 por 2. Entonces, observen que aquí el algoritmo todavía me da muchos más detalles. Tengo que multiplicar esto, realizar esta operación, la raíz cuadrada, la división, hasta que obtenga dos valores x1 y x2. Para hacer el cuento corto, brinquémonos esto. Así, nada más antes, la C incluye el signo menos, entonces aquí nos falta un signo menos. Muy bien, y aquí tenemos ya escritos los resultados. Sí, continuamos con el algoritmo. Incluso hasta existe uno para verificar que sean ciertos, ¿no? Sustituir ahí. Entonces, el punto más importante radica en que aquí estuvieron nuestros datos de entrada. Aquí está nuestra receta, incluyendo las indicaciones de cómo sustituir los valores dentro de los coeficientes. Y aquí están los resultados a los cuales les vamos a llamar las salidas. Entonces, este es un ejemplo muy rápido de qué es un algoritmo, de cómo vamos a especificar un problema. Y es un caso muy concreto, se trata de un problema matemático. Vamos a ver a lo largo del curso y a lo largo de la carrera que realmente podemos resolver problemas de familias muchísimo más generales. Entonces, regresando a nuestro diagrama, aquí tenemos que en el ejemplo, el problema, las relaciones que queremos, estaba especificada por nuestra ecuación de segundo grado, donde queríamos que se cumpliera esta igualdad a 0. Nuestras entradas fueron los coeficientes del lado izquierdo de nuestra ecuación y nuestras salidas son los valores que necesitábamos de x para que se cumpliera la relación de la ecuación. Ahora, justo al lado de este concepto, vamos a tener uno muy análogo, el vínculo es muy fuerte y lo vamos a notar inmediatamente en el siguiente diagramita. Bien, este se parece al que acabamos de ver, ¿no? Tenemos una cajita azul, tenemos unas entradas a la izquierda y unas salidas a la derecha. Vamos a ver cómo cambia un poquito el aspecto desde el cual se están estudiando las cosas y por qué cambian los nombres concretos que están escritos aquí. Este otro concepto que vemos ahorita es el concepto de función. Este concepto lo estamos tomando directamente de las matemáticas y lo que estamos viendo es una función recibe un conjunto de argumentos y produce un único resultado que depende de esos argumentos. Entonces, estos argumentos de hecho, observen que son nuestras entradas. Nuestra función va a ser esta descripción matemática que curiosamente también funciona en términos de operaciones matemáticas y lógicas, que le van a asociar un resultado dependiendo de esos argumentos. Bueno, entonces la especificación de una función es un algoritmo y las salidas pues son precisamente estos resultados calculados. Ahora, ¿qué diferencia vamos a notar entre el concepto matemático y el concepto que manejamos como algoritmo? Cuando nosotros hablamos de una función, estamos hablando de un ente abstracto. De hecho, van a ver ustedes en varios cursos de matemáticas que es probable que ni siquiera sepamos qué forma tiene exactamente esta función. Simplemente sabemos qué características tienen sus argumentos, qué características deben de tener los resultados, y esta función la podemos describir de una manera implícita, como por ejemplo decir, a ver, todos aquellos números tales que se encuentren a la distancia cuadrada de un cierto punto o algo así. A veces va a ser posible calcularlas, a veces no, y ni siquiera va a ser necesario. Matemáticamente se puede trabajar con funciones, aunque no sepamos exactamente cómo calcularlas, solamente a partir de su descripción. En algunos otros casos tendremos funciones que sí sabemos cómo realizar este cálculo de argumentos hacia resultados. Entonces, este esquema que tenemos aquí es mucho más abstracto, mucho más formal, mucho más general, más bien dicho, que lo que vamos a hacer con los algoritmos. Ahora, ¿qué ocurre con los algoritmos? Bueno, que aquí en esta cajita sí tenemos explícitamente una secuencia de pasos que nos dice cómo transformar las entradas en las salidas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a necesitar para poder realizar los cómputos e implementarlos en una máquina. Esto que está acá nos va a servir para los estudios teóricos de los problemas, inclusive antes de intentar encontrar esa receta.
En ocasiones vamos a ver que antes de lanzarnos a encontrar una solución, puede ser útil saber qué características va a tener, si existe, por lo menos, o qué tan eficiente va a ser lo que podemos encontrar, o si podemos extraer algunas pistas nada más a partir de características generales. Entonces, por eso el concepto matemático lo vamos a estar utilizando frecuentemente.